Entre 1933 y 1945, Alemania estuvo gobernada por una dictadura viciosa. Su líder, Adolf Hitler, la llamó el Tercer Reich. Basado en ideas de supremacía racial y una ideología totalitaria, en poco más de una década el partido nazi en el gobierno fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Y eso fue solo la mitad de las personas que mataron. El segundo grupo social más perseguido fueron los hombres homosexuales, considerados impuros y antinaturales por los nazis. Se arrestaron a 100.000 de los llamados criminales homosexuales, y 53.000 de ellos fueron condenados, arrojados a campos de concentración, donde fueron brutalmente torturados, castrados por la fuerza, violados y asesinados. Los nazis incluso usaron a hombres homosexuales como sujetos de prueba en experimentos repugnantes en nombre de la ciencia. Aquellos que lograron evitar el horror de los campos de la muerte sufrieron segregación, humillaciones públicas y persecución. Los sobrevivientes homosexuales de los días nazis quedaron severamente traumatizados hasta el final de sus días. Esta es su historia. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. El triunfo del odio. Alemania en 1933. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el poder en Alemania se compartía. El presidente era el jefe de Estado, controlando el ejército y teniendo poderes de emergencia. El canciller era el jefe de gobierno y estaba a cargo de nombrar ministros y supervisar los aspectos económicos, legales y sociales del gobierno del país. 2 meses después, el 23 de marzo, el Reichstag o Parlamento aprobó la llamada Ley Habilitante, una ley que otorgaba al canciller poderes legislativos especiales. Básicamente, Hitler ahora tenía la capacidad de hacer, cambiar y abolir cualquier ley según su voluntad, sin consultar al Congreso. Lo único que se interponía entre él y el poder absoluto era el cargo de presidente. Pero solo un año después, el 2 de agosto de 1934, Hindenburg, que tenía 86 años en ese momento, falleció. Esto le dio a Hitler la oportunidad de fusionar los cargos de presidente y canciller, y se convirtió en líder y canciller de toda Alemania. Desde el principio, Hitler comenzó a implementar su visión de una nueva Alemania, un estado étnico donde los alemanes arios gobernaban en la cima de la jerarquía racial sobre el resto de los grupos, que eran llamados inferiores. Los líderes nazis no perdieron tiempo en concebir y adoptar medidas que protegieran la raza alemana aria y aseguraran que las futuras generaciones fueran racialmente puras, genéticamente sanas y socialmente productivas y leales al Estado. Este objetivo significaba, sobre todo, estigmatizar, discriminar y, en última instancia, matar a aquellos a quienes los nazis identificaban como biológica y racialmente inferiores. Hitler promovió legislaciones que buscaban una completa arianización del país, principalmente mediante la confiscación o cierre de la mayoría de los negocios propiedad de judíos. Como veremos más adelante, la guerra de 1939 avanzaría esos objetivos a largo plazo de formas previamente inimaginables. La adquisición territorial iba de la mano con la ingeniería poblacional, mientras los nazis buscaban aumentar el número de alemanes arios, al mismo tiempo que adelgazaban las filas de aquellos que consideraban inferiores por razón de raza o biología. Esto significaba que no solo las personas de origen judío, romaní u otras razas llamadas inferiores eran perseguidas, sino también las personas discapacitadas, mentalmente impedidas y, por supuesto, los homosexuales, considerados desviados sexuales en ese momento. Solo los arios que cumplían con los estándares raciales y biológicos de los nazis podían ser parte de la nueva Alemania. Hitler inauguró su régimen con una ola de violencia pública contra opositores políticos y minorías. Para este efecto, contaba con 2 organizaciones paramilitares. Las tropas de asalto, también conocidas como SA o camisas marrones, eran principalmente miembros de las clases trabajadoras que participaban en acciones callejeras, y la SS, la guardia de élite del partido nazi. El 22 de febrero de 1933, el segundo al mando de Hitler, Hermann Göring, ordenó a algunos miembros de la SA y de la SS, auxiliares policiales,
dándoles licencia para golpear o matar arbitrariamente a personas a las que consideraban oponentes. La SA tenía la tarea de exterminar la oposición política y otros grupos que amenazaban la pureza de la nación, como comunistas, gitanos romaníes, testigos de Jehová y homosexuales. El objetivo declarado del régimen nazi era erradicar la homosexualidad en su totalidad. Para ello, los homosexuales eran vigilados, arrestados, registrados, procesados y segregados. Debían ser reeducados, castrados y, especialmente desde el inicio de la guerra, exterminados. En los 12 años de la dictadura nacional socialista, el arsenal de medidas represivas ideadas en apoyo de su política poblacional se hizo cada vez más extenso. Berlín, Babilonia. Los gays en la Alemania anterior a Hitler. La persecución de hombres homosexuales por parte de los nazis estaba directamente vinculada a su política poblacional y al hecho de que creían que los hombres alemanes, arios, llevarían al Tercer Reich hacia su destino glorioso. Los hombres arios deberían tener tantos hijos como pudieran para expandir la raza alemana. Por lo tanto, una tasa de natalidad más alta era una prioridad para el gobierno. A su vez, los hombres homosexuales eran vistos como degenerados cuya conducta era responsable de la disminución de la tasa de natalidad en Alemania. Heinrich Himmler, el líder de las SS, era muy vocal contra la homosexualidad y generalmente la condenaba en sus discursos, afirmando que tener pocos hijos, o peor aún, tener relaciones sexuales con personas del mismo género, estaba matando a la raza alemana. Puede sonar sorprendente, entonces, saber que la persecución de homosexuales no comenzó cuando Hitler llegó al poder. El Código Penal Imperial alemán, que data de la unificación del Imperio alemán en 1871, contenía un artículo que desde entonces se convirtió en una pesadilla para cada hombre gay en el Reich. Bajo el párrafo 175, el Código Penal alemán que prohibía las relaciones sexuales entre hombres. Curiosamente, no se aplicaba a las mujeres, que seguían disfrutando de cierta libertad para amarse entre sí, siempre y cuando no fueran demasiado públicas al respecto. El párrafo 175 estipulaba una pena de hasta 2 años de cárcel para aquellos que participaban en la fornicación antinatural, ya fuera entre personas del sexo masculino o entre humanos y bestias. Para los legisladores alemanes de la época, la homosexualidad entre hombres era igual y, por lo tanto, merecía el mismo castigo que la bestialidad. Las comunidades y redes homosexuales en Alemania existían desde el siglo XIX y continuaron creciendo y desarrollándose durante el gobierno democrático conocido como República de Weimar, que duró desde 1918 hasta 1933, cuando Hitler se convirtió en líder y canciller de Alemania. La República de Weimar fue un momento de agitación política y angustia económica, pero también un tiempo de libertad cultural y artística. Como parte de las transformaciones culturales y sociales de la época, los alemanes desafiaron públicamente las normas de género y sexualidad. El sexo y la sexualidad se convirtieron en puntos de conflicto en la política y la cultura. Esto fue especialmente cierto en grandes ciudades como Berlín, Colonia, Hamburgo y Frankfurt. Fue en este ambiente que las comunidades y redes homosexuales crecieron y se desarrollaron de formas sin precedentes. Más hombres alemanes eligieron vivir abiertamente como homosexuales. Los hombres homosexuales se reunían en lugares de encuentro clandestinos como algunos bares que atendían a una clientela gay. El más famoso de estos fue el Club El Dorado en Berlín. Los nazis rechazaron rotundamente la cultura y el arte de la República de Weimar como degenerados y pervertidos, y culparon a este período por la supuesta corrupción de la cultura alemana. Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la Democrática República de Weimar, el clima social, cultural y político del país enfatizaba más los derechos individuales y la libertad personal. Berlín, la capital y ciudad más grande de la nación, se convirtió en un centro de experimentación cultural y artística. Una mayor apertura hacia el tema de la sexualidad humana hizo que los homosexuales fueran más visibles, al menos en algunas de las áreas urbanas más grandes y cosmopolitas. Hacia finales de la década de 1920, alrededor de 350.000 hombres y mujeres homosexuales vivían en Berlín. Numerosas ligas de amistad del mismo sexo, clubes, cafés y salas de baile
brindaban apoyo y comunidad a los homosexuales. Nuevas protecciones constitucionales como la libertad de expresión permitieron un aumento en la defensa de los derechos homosexuales y publicaciones que servían a su comunidad. Sin embargo, en los años de la República de Weimar, algunos veían los crecientes derechos civiles para los homosexuales no como progreso, sino como evidencia de que la sociedad alemana estaba abandonando sus valores tradicionales. Temían una ola creciente de decadencia y abandono moral, y respondían con creciente desaprobación y hostilidad. Los nacionalistas conservadores y los partidos de extrema derecha capitalizaban esta corriente subterránea culpando a la comunidad homosexual de debilitar los valores morales establecidos y presentando su integración en la sociedad como prueba de la decadencia de la República de Weimar. Los portavoces nazis generalmente se referían a la homosexualidad como un vicio que eventualmente conduciría a la caída de la nación alemana y por lo tanto debería ser perseguido con toda severidad. Ernst Röhm, un homosexual en el partido nazi. En general, los nazis no veían la homosexualidad como un rasgo biológico, sino como una elección de comportamiento que podía ser rechazada o superada. En la mayoría de los casos, estaban dispuestos a aceptar a hombres sospechosos de actividad homosexual en la comunidad nacional, pero solo si renunciaban a su degeneración y abrazaban su papel como alemanes arios racialmente conscientes, es decir, si se casaban con una mujer y tenían hijos. Después de que los nazis tomaron el poder en enero de 1933, comenzaron inmediatamente un amplio ataque contra la llamada indecencia pública y la degeneración moral, capitalizando el sentimiento general del pueblo que desaprobaba las relaciones del mismo sexo. Aunque la persecución de hombres homosexuales siempre había tenido sus raíces en la política poblacional, los nazis la enmarcaron principalmente para el público en términos eugenésicos, presentando la homosexualidad como un defecto personal, un vicio social y un portador de decadencia que representaba una amenaza para el bienestar de la nación. La propaganda nazi a menudo retrataba la homosexualidad como una infección que podría convertirse en una epidemia, especialmente dentro de sociedades exclusivamente masculinas como las SA, las SS, la juventud hitleriana y las Fuerzas Armadas. Los nazis también vincularon la homosexualidad con el comportamiento político subversivo. Este mensaje público se ilustró en junio de 1934, cuando Hitler ordenó el arresto y ejecución sumaria de Ernst Röhm, junto con otros 80 altos funcionarios de las SA, bajo la falsa acusación de que eran parte de una conspiración criminal para derrocar al gobierno. Röhm era un homosexual conocido, pero también era un nazi ferviente desde los primeros días del partido, y cuando Hitler estaba haciendo campaña por el poder en 1933, Röhm era el jefe de las camisas marrones, organizando frecuentemente manifestaciones y enfrentamientos callejeros contra la oposición. Estalló un escándalo en 1931 cuando un periódico de izquierda reveló el hecho de que era homosexual, pero en ese momento Hitler estaba al lado de su soldado leal. Entre 1933 y 1934, sin embargo, la influencia de Röhm y el poder de las SA crecieron tanto que Hitler se volvió temeroso de que pudieran desafiar su autoridad. Por eso ordenó a las SS junto con la Gestapo, la policía secreta, que llevaran a cabo una brutal purga dentro del partido. La matanza que siguió entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. Junto con Röhm, hasta 150 personas podrían haber sido asesinadas y cientos fueron arrestadas y torturadas. Este caso muestra la hipocresía del liderazgo nazi. Hitler había tolerado la homosexualidad de Röhm durante más de una década, y los dos en realidad eran muy cercanos. Aunque las razones de su asesinato eran políticas, Himmler y otros se centraron en la preferencia sexual de Röhm como base para su supuesta traición al partido, y utilizaron el episodio para justificar más ataques contra homosexuales en toda Alemania. A partir de 1934, la persecución contra los homosexuales se agravó. Ese año, se aprobó una legislación para permitir que los hombres homosexuales fueran detenidos sin necesidad de juicio. En contraste, los líderes nazis generalmente no consideraban a las lesbianas como una amenaza para sus políticas raciales.
Esta actitud se debía en parte a la creencia nazi de que las mujeres no solo eran inferiores a los hombres, sino que también dependían de ellos por naturaleza. Según este razonamiento, las lesbianas no representaban una amenaza particular para el régimen y, por lo tanto, no merecían una atención policial significativa. Además, la mayoría de las mujeres, independientemente de su preferencia sexual, podían cumplir su papel principal de dar a luz tantos bebés alemanes como fuera posible. Simplemente al convertirse en madre, cada mujer podía servir al Estado nazi. Por lo tanto, la mayoría de las lesbianas en Alemania pudieron vivir vidas relativamente tranquilas y generalmente no fueron molestadas por la policía. Sin embargo, existían algunas excepciones. Debido a que la policía nazi consideraba a las lesbianas como antisociales, muchas lesbianas fueron arrestadas o enviadas a campos de concentración. Una vez allí, se les daba un triángulo negro reservado para prisioneros asociales para coser en su ropa. Aunque pocas lesbianas fueron encarceladas debido únicamente a su sexualidad, la amenaza de persecución hacía peligrosa la vida en una relación homosexual abierta. El precio a pagar por ser demasiado abierta sobre su sexualidad era el trabajo forzado en los campos, donde también eran constantemente violadas y maltratadas por oficiales de las SS. Temiendo este final, muchas lesbianas rompieron los contactos con sus círculos de amigos y algunas se mudaron a nuevas ciudades donde nadie las conocía. Otras buscaron protección al entrar en matrimonios de conveniencia con amigos homosexuales masculinos. Aunque muchas lesbianas experimentaron dificultades durante el Tercer Reich, aquellas que permanecieron discretas e inconspicuas o que de otra manera parecían cumplir con las expectativas sociales generalmente fueron dejadas en paz. Represión de la homosexualidad a principios de la década de 1930. Ya a principios de 1933, la policía nazi comenzó a cerrar bares, clubes y otros lugares de reunión para homosexuales. Pronto las autoridades prohibieron sus publicaciones y cerraron organizaciones que abogaban por la aceptación de relaciones homosexuales. El 6 de mayo de 1933, grupos de estudiantes nazis y simpatizantes ocuparon las oficinas del Instituto de Sexología en Berlín. Gran parte de la biblioteca y los archivos de investigación del instituto fueron destruidos en la quema pública de libros en Berlín 4 días después. El Instituto de Sexología fue fundado en 1919, muy temprano en la vida de la República de Weimar, por un destacado médico y sexólogo llamado Magnus Hirschfeld. Incluso hoy en día, es considerado uno de los sexólogos más influyentes de todos los tiempos, principalmente por su investigación dentro del instituto. También era un homosexual en el armario en ese momento. En el momento en que su instituto fue allanado, afortunadamente para él, Hirschfeld estaba en París. Como era tanto homosexual como judío, los nazis lo denunciaron llamándolo el apóstol de la indecencia. Este ataque y otros obligaron a Hirschfeld a exiliarse, sin poder regresar nunca más. Friedrich Paul von Grossheim nació en una familia de clase alta en la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él tenía solo 11 años, y poco después también falleció su madre. Por esta razón, él y su hermana Ina fueron criados por 2 tías ancianas. Después de graduarse de la escuela, Friedrich Paul se convirtió en un comerciante respetado. También frecuentaba bares gays. En enero de 1937, fue uno de los 230 hombres arrestados en Lübeck por las SS bajo el Código Penal revisado por los nazis, el párrafo 175. La policía criminal solía hacer que los detenidos se desnudaran y se enfrentaran a una pared durante horas, pateando e insultando a cualquiera que fuera lo suficientemente débil como para caer al suelo. En esa ocasión, Friedrich Paul estuvo en la cárcel durante 10 meses y tuvo que soportar el frío invierno alemán en una celda sin calefacción. Luego disfrutó de unos meses de libertad hasta 1938, cuando fue arrestado nuevamente, pero esta vez la policía, después de enterarse de su condena anterior, lo humilló y torturó. Los nazis le dijeron que solo había una forma de que pudiera ser liberado pronto de la cárcel, si aceptaba ser castrado. Antes de la guerra, la castración solo estaba permitida si era voluntaria. Por supuesto, se sometió a la operación porque era mejor que enfrentarse a la tortura diaria. Von Grossheim
fue rechazado como no apto físicamente cuando se presentó para el servicio militar en 1940. Esto se debió a su operación. Durante la guerra se convirtió en activista contra el régimen nazi. Su afiliación como partidario del ex-Kaiser Guillermo II le valió su tercer arresto, en 1943. Incluso con sus experiencias anteriores, no podría haber imaginado los horrores que vivió como prisionero político en un anexo del campo de concentración de Neuengamme en Lübeck. Sobrevivió al campo y en 1945 fue liberado por el ejército aliado. El caso de von Grossheim no fue aislado. La mayoría de los homosexuales fueron tratados de la misma manera o peor, especialmente en Berlín, donde se encontraban las sedes de la policía secreta del Estado. Una prisión berlinesa particularmente terrible fue el llamado Columbia House, que en ese momento era conocido como Isla de la Muerte y la Siberia prusiana. Las personas eran torturadas durante semanas y meses, tanto mental como físicamente. La guerra nazi contra la homosexualidad. Hasta 1934, todos los procedimientos penales contra homosexuales requerían una prueba de que se había cometido un acto sexual. Es por eso que la policía nazi comenzó a imponer una estricta vigilancia sobre hombres que podrían esperarse que violaran el párrafo 175. En octubre de ese año, los departamentos de policía locales presentaron listas de hombres sospechosos de actividad homosexual a la policía criminal, también conocida como Kripo. Reinhard Heydrich, el principal arquitecto del Holocausto, era el jefe de la policía criminal y en 1934 pidió a cada sucursal del Reich que le enviara listas de los homosexuales que habían sido arrestados o simplemente de los que sabían. Estas se convirtieron en las infames listas rosas, y las personas que tenían sus nombres en estas listas podían enfrentar la cárcel en cualquier momento. En junio de 1935, el Ministerio de Justicia revisó el párrafo 175 como parte de una reescritura masiva del Código Penal. El nuevo lenguaje agregado como párrafo 175 imponía específicamente hasta 10 años de trabajos forzados por indecencia cometida bajo coacción o con adolescentes menores de 21 años y por prostitución masculina. Además, los funcionarios del ministerio y las decisiones judiciales ampliaron la categoría de actividades criminalmente indecentes entre hombres para incluir cualquier acto que pudiera ser interpretado como sexual. Los tribunales decidieron más tarde que una violación del párrafo 175 no requería un acto físico. La intención o el pensamiento por sí solos eran suficientes para la condena. El resultado fue un aumento radical en las persecuciones, ya que la ley prohibía prácticamente toda interacción entre hombres que se considerara de naturaleza sexual. A partir de ese momento, el párrafo 175 y 175 desataron una caza de brujas total, y ningún hombre estaba a salvo de ser considerado homosexual y, por lo tanto, procesado. Como no se necesitaba ninguna prueba, muchas acusaciones falsas contra enemigos personales u oponentes políticos fueron presentadas, a veces requiriendo intervención de la Gestapo. Los departamentos de policía trabajaban en conjunto, a veces realizando redadas masivas que atrapaban principalmente a víctimas de la clase trabajadora. Al no poder permitirse apartamentos o casas privadas, encontraban parejas en lugares semipúblicos que los ponían en mayor riesgo de ser descubiertos. La propaganda nazi, que etiquetaba a los homosexuales como parásitos antisociales y enemigos del Estado, inflamaba prejuicios ya existentes. Los ciudadanos delataban a hombres por cualquier motivo que se les ocurriera. Basándose en esos informantes, la Gestapo y la policía criminal se apoderaban y cuestionaban arbitrariamente a los sospechosos, así como a posibles testigos corroboradores. Los denunciados a menudo eran obligados a revelar nombres de amigos y conocidos, convirtiéndose así en informantes ellos mismos. Las interrogaciones de presuntos homosexuales eran particularmente brutales. El 26 de octubre de 1936, el partido nazi dio un paso más en la represión de la homosexualidad. Heinrich Himmler fundó la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto dentro de la Policía de Seguridad. Para los funcionarios nazis, la homosexualidad y el aborto estaban estrechamente vinculados,
porque ambos obstaculizaban el desarrollo natural de la vida al dificultar el crecimiento de la población. De hecho, para los nazis, la interrupción de un embarazo que pudiera dar lugar a un niño alemán ario era un crimen igual al rechazo de engendrar un alemán ario en primer lugar. Después de 1936, los nazis instituyeron un registro policial nacional para todos los asuntos sexuales que creían que impedían la expansión de la raza aria. Desde principios de 1937 hasta mediados de 1939, la persecución de hombres homosexuales en el sistema judicial alcanzó su punto máximo. La prisión era el castigo más común, pero la duración y el tipo variaban según el acto cometido y el historial previo del individuo. Para muchos, la encarcelación significaba trabajos forzados, como parte de lo que los nazis llamaban programa de reeducación. Esto, por supuesto, no tenía nada que ver con una educación real. En cambio, la reeducación de homosexuales significaba enviarlos a campos de concentración, donde serían brutalmente golpeados, obligados a ducharse con agua fría incluso en invierno, y a trabajar duro desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Por la noche dormían en barracas frías, sin ropa, pero se les exigía mantener siempre las manos sobre las sábanas. Se suponía que esto desalentaba la masturbación, ya que se creía que estaba asociada al comportamiento homosexual. Los hombres gays en los campos de concentración eran interrogados con frecuencia en busca de información sobre otros homosexuales, lugares donde se encontraban, y también actividades antigubernamentales. A medida que se difundían noticias sobre los arrestos y las brutales condiciones en las prisiones alemanas, una atmósfera de miedo envolvía a la comunidad homosexual. Se pone peor la persecución de los homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los temores nazis de que la homosexualidad se propagara a través del ejército exclusivamente masculino, el Código Militar alemán no prohibía a los homosexuales unirse a las Fuerzas Armadas. La conducta homosexual dentro de las Fuerzas Armadas alemanas era procesada bajo el párrafo 175, y al final de la guerra, 7.000 soldados habían sido arrestados y encontrados culpables bajo la ley. Los hombres condenados podían solicitar servir en lo que llamaban batallón de castigo en lugar de ser encarcelados. Estas unidades penales fueron desplegadas durante la guerra como carne de cañón, generalmente antes de enviar a los soldados regulares o en misiones de combate que no tenían esperanza de ganar. Esta era una forma para que los oficiales alemanes mataran indirectamente a la población gay, pero aquellos que sobrevivieron en estos batallones ganaron su libertad. Muchos hombres condenados creían que luchar en los batallones de castigo era una opción mejor que languidecer en prisión o en un campo de concentración. Durante la guerra, la discriminación contra los homosexuales se intensificó. No solo fueron enviados a morir en misiones suicidas, sino que poblaron los campos de concentración en Alemania, Polonia y Francia. En julio de 1940, Himmler dijo a los oficiales de la policía criminal que los homosexuales que habían seducido a más de una pareja debían ser enviados directamente a campos de concentración. Himmler fue uno de los homófobos más notorios del partido nazi, y esta indicación tenía como objetivo detener el contagio de la homosexualidad, ya que la consideraba una enfermedad. Para muchas personas, ser enviadas a los campos significaba la muerte. Más tarde, en septiembre de 1942, el ministro de Justicia nazi acordó transferir a los delincuentes habituales de las cárceles normales a los campos de concentración dirigidos por la SS. Esos prisioneros incluían reincidentes del párrafo 175. Por acuerdo mutuo entre la SS y el Ministerio de Justicia, los prisioneros estarían sujetos a un proceso explícitamente llamado exterminio a través del trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se estima que 10.000 homosexuales fueron enviados a campos de concentración. Una vez que llegaban al campo, a los infractores del párrafo 175 se les entregaba un triángulo de tela rosa que debían llevar en sus uniformes del campo. Esto permitía a los guardias y oficiales identificarlos fácilmente. Al igual que los comunistas llevaban un triángulo rojo, los asociales uno negro. El morado era para los testigos de Jehová y los judíos eran obligados a llevar una estrella de David amarilla. Los prisioneros que llevaban el triángulo rosa eran específicamente señalados.
A menudo se les asignaban las tareas más peligrosas o repugnantes, como trabajar en canteras y ladrilleras. Unidos a los batallones de castigo y trabajando largas horas con pocas pausas y a menudo con raciones reducidas, muchos de estos prisioneros perdieron la vida por el esfuerzo y por la brutalidad de los guardias de la SS. Los prisioneros homosexuales eran señalados y tenían que soportar un abuso físico y psicológico especialmente cruel. Eran humillados y agredidos sexualmente con frecuencia. Lo que era peor, eran rechazados socialmente y a veces maltratados por sus compañeros de prisión. Generalmente estaban aislados, ocupando casi el escalón más bajo en la jerarquía de prisioneros del campo. Los repugnantes experimentos de los nazis con humanos. La vida en los campos ya era lo suficientemente difícil, pero empeoró cuando los científicos alemanes comenzaron a utilizar a los prisioneros como cobayas para sus horribles experimentos de eugenesia. La eugenesia está completamente desacreditada ahora, pero en ese momento era una ciencia bien establecida que buscaba mejorar la calidad genética de una población humana. Los eugenistas alemanes creían en controlar la población, fomentando la reproducción de individuos con genes superiores, mientras desalentaban la reproducción de personas con rasgos indeseables. Estos incluían enfermedades mentales, enfermedades hereditarias, ojos marrones, estatura baja, ojos vagos y, por supuesto, tendencias homosexuales. Las demandas políticas de los nazis para la prevención de epidemias, para el castigo estricto de los corruptores, para la expansión del área de criminalidad, para incluir cualquier actividad considerada homosexual, adquirieron la apariencia de conformarse con el conocimiento científico solo porque eran aplicadas por personas vestidas con batas blancas médicas. Junto con las demandas eugenésicas que fueron predicadas por científicos mucho antes de 1933 para el uso óptimo del poder procreativo de la población masculina, no solo ofrecían justificación ideológica, sino que legitimaban directamente las formas de persecución eventual y a menudo inhumana de este grupo de personas. Cuando los médicos alemanes se dieron cuenta de que tenían a su disposición una población cautiva que podían usar legalmente en sus experimentos, estaban profundamente satisfechos. Los científicos en el campo de concentración de Buchenwald utilizaron a hombres homosexuales para experimentos con la cura del tifus, una enfermedad infecciosa que afectaba a muchas personas en los guetos y campos de concentración nazis debido a las condiciones poco higiénicas. El tifus fue la causa de muchas muertes, incluida la de Anne Frank a la edad de 15 años. Los científicos alemanes, con la intención de encontrar una manera de controlar la propagación de esta enfermedad, expondrían a hombres homosexuales a la infección bacteriana y luego probarían diferentes tratamientos experimentales. La mayoría de los hombres murieron en el proceso y hasta 2024 todavía no hay disponible una vacuna para el tifus. Un grupo de científicos se propuso descubrir soluciones médicas para la homosexualidad. Hubo considerable desacuerdo entre el establecimiento profesional sobre las causas de la homosexualidad, mientras que algunos médicos la consideraban un rasgo genético, buscando sus orígenes dentro del linaje familiar de un individuo. Otros la veían como un defecto mental provocado por una falta de carácter o un entorno negativo. Pero los más perjudiciales eran aquellos que creían que la causa del comportamiento homosexual era física, pero no necesariamente genética. Miraban los trastornos del sistema nervioso central o los niveles hormonales como posibles causas. Esto implicaba realizar trepanaciones y operaciones cerebrales en hombres vivos. Estos científicos creían que al examinar el cerebro de un hombre gay, o incluso extrayendo algún tejido para un análisis posterior, eventualmente encontrarían algo extraño o fuera de lugar que pudiera explicar por qué estaban inclinados a las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. No hace falta decir que todos fracasaron. El siguiente paso fue encontrar una forma científica de suprimir la homosexualidad. Los científicos nazis que trabajaban en los campos desarrollaron una escalofriante variedad de los llamados tratamientos. Aquí el diagnóstico de los internos era importante. Algunos de ellos habían sido condenados por actos que los jueces consideraban resultado de una coerción incontrolable. Estos hombres estaban en su mayoría internados en hospitales. Otros eran culpables como resultado de una capacidad disminuida o debilidad mental, lo que les valió una visita a instituciones mentales.
En cualquier caso, se pensaba que estos hombres eran incapaces de controlar su propio deseo sexual. Pero los funcionarios nazis consideraban que ambos grupos eran bastante diferentes y, por lo tanto, necesitaban tratamientos diferentes. Como cada uno de ellos es aterrador por sí solo, ambos deben abordarse de forma independiente. A diferencia de los hombres homosexuales internados en hospitales, que estaban enfermos pero podían recuperarse, aquellos que sufrían de homosexualidad como enfermedad mental eran irreversibles. Por lo tanto, el gobierno no tenía esperanzas de que se convirtieran en miembros útiles de la sociedad. De hecho, cuanto más tiempo estuvieran internados en instituciones mentales, más dinero costaba al gobierno mantenerlos con vida. Y con la amenaza de una guerra total en el horizonte, se les empujaba a tomar acciones crueles y radicales. Eutanasia y castración. El horripilante programa T4. El 1 de septiembre de 1939, el mismo día en que estalló la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler firmó y envió la orden para la Acción T4, una campaña de asesinatos en masa por eutanasia involuntaria. Algunos médicos alemanes que habían demostrado su lealtad al partido recibieron autorización para administrar la eutanasia a pacientes incurables. El asesinato de personas con enfermedades mentales, homosexuales, niños discapacitados, inválidos y otras personas seleccionadas comenzó casi de inmediato y duró hasta el final de la guerra. Se calcula que entre 275.000 y 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, Polonia y Checoslovaquia. Más de la mitad de las víctimas fueron tomadas de asilos dirigidos por iglesias protestantes o católicas y el resto de instituciones mentales. Los primeros pacientes simplemente fueron fusilados y luego enterrados. Pero esto generó preocupaciones entre las personas involucradas, tanto médicos como oficiales. Para los primeros era inhumano. Para los segundos era ineficiente. Llegaron a un compromiso y decidieron implementar el gaseamiento masivo de los pacientes señalados para la muerte. Los gaseamientos comenzaron en enero de 1940 en el Centro de Eutanasia de Brandeburgo y continuaron hasta 1945. Los experimentos con cámaras de gas dentro de la Acción T4 programa T4 fueron fundamentales en el desarrollo de técnicas de asesinato en masa que luego se utilizaron en campos de exterminio para eliminar a judíos y otros prisioneros del campo. Quizás el detalle más horroroso sobre las masacres masivas de T4 es cómo decidieron quién moriría y quién viviría. Tanto los niños como los adultos internos fueron evaluados por un panel de expertos médicos. El problema es que estos expertos no evaluaron cada caso personalmente, sino que hicieron sus juicios basados en informes que recibieron. A veces lidiaban con cientos de informes. En cada informe individual, los llamados expertos simplemente dibujaban un signo más o un signo menos. Menos significaba muerte y más vida. Así de simple. De esta manera, las vidas y muertes de miles de personas fueron decididas arbitrariamente por personas que nunca hicieron ninguna evaluación médica sobre la situación de esas personas. Solo en Sachsenhausen, 200 prisioneros homosexuales fueron ejecutados en un solo día en 1942. Con el segundo grupo, aquellos que simplemente estaban enfermos de homosexualidad, pero que podían recuperarse y eventualmente convertirse en miembros productivos del Reich, los científicos nazis comenzaron a experimentar con diversas técnicas de inversión de la polaridad hormonal, como lo llamaban en ese momento. El tratamiento más popular era particularmente inhumano y consistía en castrar al sujeto por la fuerza. El objetivo era eliminar su deseo sexual incontrolable. La castración forzada fue impuesta por primera vez por los jueces de la Alemania nazi en casos de violencia sexual, pero más tarde se utilizó para combatir la homosexualidad. En cuanto a las diferentes formas de homosexualidad, las nuevas regulaciones de la Alemania nazi estipulaban que se podía emitir una orden oficial de castración en casos de actos sexuales con niños menores de 14 años o exhibicionismo homosexual. La mayoría de los hombres que se volvieron punibles bajo el párrafo 175 no caían bajo esta regulación. A partir de 1939, a veces se les ofrecía a los hombres la posibilidad de someterse a una castración voluntaria, en lugar de ser ejecutados o enviados a los campos.
No se sabe cuántos hombres fueron obligados a someterse a la operación de esta manera entre 1935 y 1945, pero los cálculos más conservadores hablan de miles. No hace falta decir que, como en el caso de von Grossheim, la voluntariedad de este cruel procedimiento es dudosa. Los métodos utilizados para la castración de hombres homosexuales en la Alemania nazi fueron tan espeluznantes como uno pueda imaginar. En el lado más humano del espectro, los médicos expusieron los testículos de la víctima a altas dosis de rayos X. Esto tenía la intención de evitar la producción de esperma, pero a menudo terminaba enfermando al paciente con envenenamiento por radiación y a veces causaba la muerte. Por mucho, el método más común era la castración quirúrgica, es decir, la extirpación de uno o ambos testículos. Algunas víctimas han testificado posteriormente en los juicios de Nuremberg que este procedimiento les había sido administrado sin anestesia, lo que lo convertía en una experiencia extremadamente dolorosa. Y aunque muchos procedimientos se realizaron en ambientes estériles en hospitales, la mayoría se llevaron a cabo directamente en los campos de la muerte, en condiciones menos que ideales. A menudo terminaba con la víctima muriendo por sepsis o sufriendo dolor prolongado debido a infecciones. Los prisioneros homosexuales en los campos de concentración fueron sometidos a todo tipo de experimentos médicos. Por ejemplo, a fines de 1943, Heinrich Himmler autorizó a un médico danés, el mayor SS Dr. Karl Vernet, a realizar tales experimentos en prisioneros homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald. El Dr. Vernet implantó cápsulas de hormonas en 12 prisioneros masculinos, de los cuales al menos 10 fueron reportados como homosexuales. 2 hombres murieron por complicaciones de la cirugía. Se desconoce el destino de los demás. Epílogo. Ser gay en la Alemania del siglo XX. A pesar del trato brutal, el régimen nazi no buscaba matar a todos los homosexuales alemanes. Más bien, buscaba presionarlos para que cambiaran su comportamiento o, si eso fallaba, aislarlos de la sociedad y controlar su supuesto contagio de degeneración. Sin embargo, en realidad, el Estado nazi simplemente aterrorizó a los homosexuales alemanes para que se conformaran sexual y socialmente, dejando a miles muertos y destrozando las vidas de muchos más. Usando interpretaciones amplias del párrafo 175, la policía alemana arrestó a un total de más de 100.000 hombres bajo sospecha de comportamiento homosexual. Alrededor de 50.000 de esas personas fueron condenadas y encarceladas. Un número desconocido de hombres homosexuales fueron internados en hospitales mentales o castrados en lugar de ser encarcelados. Decenas de miles fueron enviados a campos de concentración, donde la mayoría murió por hambre, enfermedad, agotamiento, golpizas o fueron asesinados directamente. La derrota de la Alemania nazi en mayo de 1945 no trajo ni reparación ni tolerancia para los homosexuales en Alemania. El gobierno militar aliado de Alemania, establecido en 1945 por las potencias victoriosas para reemplazar al gobierno central alemán, revocó muchos decretos que habían sustentado la visión racista y eugenésica de los nazis. Sin embargo, como el párrafo 175 no era estrictamente una ley nazi, debido a que se impuso 60 años antes de que Hitler llegara al poder, las autoridades de ocupación simplemente lo dejaron en vigor después de eliminar las disposiciones agregadas por los nazis. Como resultado, las fuerzas de ocupación aliadas mantuvieron a algunos homosexuales en prisión para que cumplieran sus condenas, ya que todavía eran considerados criminales. La versión original de 1871 del párrafo 175 se incorporó a la estructura legal de la República Federal de Alemania, entonces Alemania Occidental, y permaneció vigente hasta 1969. Solo entonces, las relaciones homosexuales entre adultos consensuados fueron finalmente despenalizadas. La República Democrática Alemana, entonces Alemania Oriental, revirtió la ley contra las relaciones sexuales entre hombres un año antes, en 1968. En la posguerra, los funcionarios alemanes se negaron a reconocer a los homosexuales como víctimas de la persecución nazi. En junio de 1956, Alemania Occidental declaró que un individuo encarcelado en un campo de concentración por actos homosexuales no era elegible para solicitar compensación.
Aquellos homosexuales que fueron asesinados durante el régimen nazi no recibieron ni conmemoración ni reconocimiento público hasta 1985, cuando, en un discurso con motivo del 40º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el presidente de Alemania Occidental, Richard von Weizsäcker, mencionó explícitamente el sufrimiento y la muerte de homosexuales bajo el régimen nazi. Increíblemente, esta fue la primera vez en la historia que la persecución de homosexuales durante el Tercer Reich fue reconocida por una autoridad alemana. Aún pasarían 9 años más antes de que el párrafo 175 fuera finalmente abolido en 1994, 4 años después de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. Finalmente, en mayo de 2002, el Parlamento alemán aprobó una legislación que indultaba a todos los homosexuales condenados bajo el párrafo 175 durante la era nazi. El párrafo 175 fue un poderoso aliado de Adolf Hitler y los nazis en su cruzada por construir una nación aria pura en Europa. Los homosexuales durante la dictadura nazi sufrieron algunos de los tratos más crueles dados a cualquier grupo de personas. Fueron perseguidos, encarcelados, obligados a trabajar en campos de concentración, torturados durante interrogatorios, castrados por la fuerza y generalmente impedidos de llevar una vida normal. No muchos homosexuales fueron llamados a testificar en los juicios de Nuremberg y muchos murieron en los años siguientes llevándose sus experiencias horribles a la tumba. Ahora somos conscientes de algunos de los tratos inhumanos recibidos por personas gay en Alemania. Sus historias y su sufrimiento son un amargo recordatorio de los crueles extremos a los que puede llegar el racismo y la discriminación. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en nuestro próximo video.